Bon dia, benvinguts i benvingudes a tots els assistents, tant els presencials com aquells online, amb aquesta nova trobada. Amb aquesta trobada realitzada especialment en l'entorn de l'entorn cultural i de l'economia creativa, dintre del marc dels 20 anys del districte. 20 anys d'un districte que va començar l'any 2000 i que ha treballat i que ha fet tant per aquesta ciutat i que ha treballat i ha fet tant per aquest districte. Aquest districte no seria el mateix sense tota la indústria creativa i cultural que ara mateix ja està i sobretot amb l'aposta, i no serà el mateix després de l'aposta que està fent l'Ajuntament per tot el que és l'eix Pere IV i l'aterratge de tota la indústria. Emmarquem aquesta trobada, a part de dintre dels 20 anys del districte 22@, en el marc de la Barcelona Design Week, que no deixa de ser la setmana més important dintre del disseny de l'any. Què és l'economia creativa? L'economia creativa o indústria creativa és el sector de l'economia que involucra la generació d'idees i el coneixement. I, per tant, el propi concepte el que té és que aglutina dos elements. La indústria cultural, per una banda, art, entreteniment, disseny, gastronomia i l'economia del coneixement. I si el 22@ és alguna cosa, és economia del disseny i economia del coneixement. Aquí tenim el districte. El districte, la part cultural i la part d'indústria cultural del districte va començar molt més abans que no pas el 22@. Per exemple, tenim com a un exemple paradigmàtic Palo Alto. Què és Palo Alto? S'entén Palo Alto, s'entén la cultura al districte sense Palo Alto? No. S'entén la cultura i les indústries creatives sense el Design Hub? No, no s'entén, ni s'entendrà. I l'important que passa al districte no és el que avui veiem dintre d'espais emblemàtics com són Palo Alto o el Design Hub, sinó sobretot són aquelles coses que passaran fora dels propis edificis. Pensem que el 2018 els sectors creatius van generar un 12,6% dels llocs de treball de Barcelona. Estem parlant d'això. Fem la reflexió també que el 2020, any de pandèmia, la indústria creativa i cultural, entre altres elements, per exemple, la indústria del videojoc, va ser una de les indústries més potents, que va sumar més facturació que la indústria de l'esport i que la indústria del cinema. Clar, lògicament va ser un any de pandèmia, però estem mirant el que és l'evolució, per exemple, de la indústria del videojoc, que també és talent i també és creació, i això és present i sobretot és futur. Ja tenen empreses més importants i que valen molt més que les grans distribuïdores i que les grans productores. Per exemple, per dir el videojoc, però podem parlar de l'auge dels elements de gastronomia, dels temes de disseny, de la comunicació que estem fent dintre del districte. És a dir, les empreses més importants de disseny i de comunicació de tota Barcelona les tenim aquí. Els elements d'indústria i d'economia creativa, més del 50% els tenim a Barcelona, però més del 50 d'aquests 50 el tenim al propi districte. I aquests són elements que són puntals fonamentals que sense una aposta público-privada clara no hi serien i no tindrien un futur. I nosaltres el que hem de destacar des del 22@, des de l'associació 22@ Network, és que agraïm la involucració de l'Ajuntament, apostem com fa l'Ajuntament per al que és la indústria creativa i la indústria cultural, i tenim l'orgull de comptar amb una comissió de creativitat, disseny i cultura on estan els màxims exponents de l'existència d'aquesta creació dintre del districte, liderada, entre altres, lògicament, pel Design Hub o per la FAT, que són actors fonamentals d'aquesta comissió. Pensem que nosaltres es va fer dintre l'associació, es va fer un canvi de presidència ara fa un any. La darrera comissió i la primera que es va fer entre l'anterior mandat i aquest per un tema de convenciment i compromís va ser aquesta comissió que avui lidera aquest acte. Per tant, nosaltres, juntament amb l'Ajuntament, l'element de compromís i l'element d'involucració és absolut, és directe i és un element com apostàvem i com dèiem i com apostem de present i de futur. Jo no agafarem ni un minut més, perquè al final sí que és cert que aquí el que tenim és un temps, el vostre temps, que és limitat, i el nostre temps. I els experts que tenim aquí, lògicament, hem d'emmarcar tot això dintre de 80 minuts, no volem que sigui més, perquè entenem que aquesta pastilla ha de ser d'impacte directe. I el que sí que volem destacar és, com dèiem abans, l'aposta decidida, valenta i ferma de l'Ajuntament i l'aposta decidida, valenta i ferma
de l'associació i de les empreses i el talent que s'estan concentrant al districte. I com apuntava, l'important no passa sempre dintre de 4 parets, l'important passa i passarà als carrers. I això falta res. Ara mateix, després d'aquest entorn de pandèmia, el mes d'agost, setembre, octubre, tornem a veure tota aquesta vida, aquesta creativitat i aquests elements d'empenta conjunta. Moltíssimes gràcies i benvinguts. Gràcies. Bueno, pues efectivamente, buenos días, muchas gracias, Enric. Vivimos en un distrito que es un distrito singular, que tiene 20 años de recorrido y que ha demostrado que el Cross Innovation es una herramienta de competitividad y de desarrollo social. Y bueno, pues el FAD, yo como directora general del FAD, os doy la bienvenida. El FAD es una entidad que nació hace casi 120 años y que impulsa la creatividad, el diseño, la cultura y el arte en todas sus manifestaciones y estamos muy comprometidos con el distrito. De hecho, estamos impulsando junto con 22 Network la Comisión de Creatividad, Diseño y Cultura, en la que participan muchos agentes, escuelas y al que desde aquí quiero agradecer su impulso y su participación y su fuerza. Y hoy organizamos esta jornada desde esta comisión y, bueno, pues dando la bienvenida a todos los asistentes que estáis online y a los que estáis aquí presenciales, habéis venido al auditorio del The Hub. Bienvenidos y, sobre todo, pues dando paso al primer ponente. Vamos a intentar ser muy ágiles en los pases y así tendremos tiempo para que luego la mesa redonda puedan desarrollar el contenido de la mesa que será muy interesante. Sin más preámbulos, damos paso a Bernd Fessel, es el director de European Creativity Business Network, que es una red europea que impulsa y que promueve la creatividad como motor de desarrollo. And I don't know, Bernd Fessel, are you there? Yes, I am. Great to see you. Hi. Hi. Thanks for having me and thanks for inviting me to this exciting anniversary and inviting me to speak on cross innovation. And in fact, speaking on cross innovation means for me speaking about how to accelerate the future of Europe. I want to explain to you why in this introduction. So if we look back at the point of this anniversary, the district and the Innovation Network 2022 was already ahead of its time when it was founded. The first national conference on creative industries, for example, just took place in 2003. The first report on the economy of culture from the European Union was published in 2007. By the way, the same year, the first iPhone came out. In 2008, creative industries was on the agenda of the European Council presidency for the very first time. And a few years later, the UNESCO launched its Creative City program, just to remind you where we have been standing. The economy power of the cultural creative industries became more visible at that time. But still, the major question was at that time, what was creative industries really? What was even creative economy? And what were the innovations of those? At that time, Nesta spoke of hidden innovations in the creative industries, and politicians and academics outdid themselves in their attempts to define creative industries and creative economy. But it's quite simple, just to remind you, when stones become architecture, when sounds become music, letters turn to literature, opinions become the freedom of press, when play becomes drama, software becomes games, and when fabrics turn to fashion, then ideas become value. That's what creative industries is about, and you can say, you can do vacation without a car, without a plane, and without a hotel. But you cannot do it without the culture creative economy. Today, the creative economy is not only an economic, well-researched and acknowledged sector, but since game has become the new global youth culture of our time, since we have 2.9 billion gamers in the world today, we realize that we have a big movement whose possibilities for environmental protection, for UN SDGs, for planting the planet, for urban redevelopment, all is just being discovered. So we can say today, creative industries is no longer a hidden economic force. On the 20th anniversary of your network and district, we can celebrate a turning point of our times in creative industries, and I believe with it also for Europe. We just must seize this opportunity, seize it with courage and make future out of it.
This turn of history has a prehistory, and here just 3 stations you see in front of you. First, 2015, the political development for cross-innovations, a breakthrough by the Latvian EU presidency. 2018, the creation of a first coherent definition and policy for the creative economy by the European Parliament, and now this year, 2021, we see the creative industries are included in the Horizon Prologue. The EU Institute for Innovation and Technology launches a new knowledge and innovation community for the CCI, and with just 3 lines from President von der Leyen, Europe's largest policy and citizen movement for the Green Deal started. I think it's fair to say nobody expected this kind of feedback and resonance, the new European Bauhaus. Now we are definitely unhidden, or we might say the power of CCS is unlocked, and this in the midst of lockdown and the worst crisis for CCI. The rebirth of Europe is believed to be at the hands of the creative economy, but still, creative economy itself is fighting for survival. And this really on a daily basis. I don't have to remind you of life events and others. For me, this is nothing but the time of a new renaissance. We are experiencing crisis and rebirth in one. We are experiencing a renaissance in the making, and the 2022 network and the Innovation District has been part and parcel and maker of it in the last decades. But what exactly is now unlocked? Is it any longer just innovation? No, when stones become architecture? But no, I think it's about cross-innovation. When architecture becomes not just building, but architecture sparks innovation in other economic sectors. So what if buildings are flood protection, as it has taken place in New York, with a big EU plan after the Hurricane Sandy in 2012. The building itself serves as a flood barrier, at the same time being a living place. What if the arts are innovating health services, as this has taken place as the Helix Center in London? What if apps, user interface, are the key to sustainability, like this one here, Depop, a social marketplace of 50 million people to make fashion more inclusive, diverse, and less wasteful? What if games is the key to change in many sectors, but also to our own behaviors? Just to remind you that gamification is about making choices more easy and fun for better living, which are not destroying the planet, people, or neighborhoods. This football picture here is just to remind you that games and gamification in the digital form has been around and effective for thousands of years. It's no accident that these football games became part of offices in the digital industries, the social counterpart of the digital manifesto, which led to the most successful business around the globe. So these simple examples of cross-innovation show cross-innovation is becoming the new normal. The new tool for this is user interface design. You can say the future of economy cannot be done without redesigning production. This kind of redesign has by now become an economic brand in itself. It is in our hands, the mobile, those apps here, and still it's most hidden. You could say the new hidden innovation is cross-innovation. But the app economy has turned by now into a $600 billion market a year, still growing, and some 190 billion apps have been downloaded in 2020. So maybe it's not so hidden any longer. Maybe it's time to say, especially at this anniversary here, let's unleash the power of such hidden cross-innovations and to mark what is at our hands happening right now, what is happening in this renaissance. The economy of the future is redesigning use and experience, and thus building a circular economy. An economy that is restorative and regenerative by design, as the Ellen MacArthur Foundation says. Just look what's happening. Just one example here, facts again. Food waste causes 10% of global greenhouse emissions, costs the hospitality industry some $100 billion annually, as the foundation says. So redesigning those value chains, app it and make it, that's what will happen. And design will make this happen. And at this time,
politicians have been quickly recognizing the signs of our times. They're not lacking behind any longer. They recognized the central role of digital technologies for accelerating the circular economy transition. EU policy has drawn up a circular economy plan and included it into the European Green Deal. We are talking about data-driven and smart circular economy. So in fact, design makes those innovations happen that enable the smart circular economy. And what does it mean for you, for your anniversary now? Well, I would say the Design, Creativity and Culture Commission and the 2022 Network and the District, you will have a lot to do for the next 20 years as well. So happy birthday, and it's an honor to be joining you today. Have a good day and conference. Ben, thank you. Thank you so much. I think it's so interesting to hear you talk about creativity and economy. And well, ahora vamos a dar el paso a Juan Pastor Bustamante, que es director adjunto de Innovación y profesor de Creatividad en la Escuela de Organización Industrial en la EOI, que también va a hablarnos de los territorios creativos. Juan, buenos días. No sé si estamos conectados. Juan Pastor, no sé si tenemos conexión. Hola. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? No te veo, pero te oigo. ¿Se me oye? Vale, pues no oía nada, entonces, si os parece, comienzo. Buen día, tothom. Buenos días a todos y a todas. Para mí es un orgullo y un honor estar en esta presentación dentro del aniversario de un espacio, un ecosistema de innovación tan importante como es el 22 @. Y lo primero, pues agradecer al FAD, no solo por poner en marcha este evento en torno a la economía creativa, sino por la labor que está haciendo de articulación, no solo de la economía creativa en Cataluña, sino también en un proyecto muy interesante en el que tengo la suerte de poder seguirlo, en la articulación de la economía creativa en toda España, ¿no? Por otro lado, agradecer a 22 @ también que me inviten, y como tengo poco tiempo, pues quería compartir con vosotros que en el año 2011 yo escribí un artículo sobre economía creativa. Tuve la suerte de que ese artículo, que se llamaba Economía creativa, una apuesta creíble, fuera publicado en El País, pero la crisis del 2011, por así decirlo, los recortes y toda esa sensación de no apostar por cosas nuevas, que al menos se percibía, pues hizo que eso quedara en nada, ¿no? Afortunadamente estamos en un contexto distinto y en un contexto esperanzador, ¿no? Hace 2 días presentamos en Valencia el CIEC, el Centro de Innovación y Economía Creativa, que creo que os van a poner el link dentro de poco, y que es un centro que nace para ayudar a innovar y a impulsar la economía creativa, no solo en España, sino a nivel internacional. Y entonces, como primer artefacto, como primera propuesta, como primer entregable de este CIEC, hemos desarrollado un informe que justamente habla sobre el tema de los territorios creativos, ¿vale? Entonces, aunque el informe lo podéis solicitar ya desde la web y el panorama que dibujamos, en concreto en España, es un poco negativo desde el punto de vista de como primer titular, en España no hemos identificado a día de hoy ningún organismo que promueva la economía creativa, ¿no? Y esperamos que este informe se quede obsoleto lo antes posible para que en el breve espacio de tiempo haya tantos organismos que promuevan la economía creativa que nos haga
volver a hacer otro, ¿no? Pero el caso es que en este momento no hay ningún organismo que promueva la economía creativa. Entonces, en este informe lo que hemos hecho, por así decirlo, es una revisión del concepto que anteriormente ya se han aportado algunas ideas y luego, que tiene que ver más con mi ponencia, cómo estaría la economía creativa a nivel internacional, ¿no? Y entonces ahí aportamos una serie de referencias que creo que pueden ayudar para dar pistas, ¿no? Porque al final el informe y en el CIEC estamos para ayudar a acelerar y a desarrollar estos procesos, ¿no? Entonces, se ha hablado del concepto de innovación cruzada, no voy a profundizar en él. Lo único que sí que creo que es importante dentro del concepto de innovación cruzada, aportar algunas variantes o incluidas dentro de esa innovación cruzada, como pueden ser conceptos que se han desarrollado en Cataluña, como puede ser el concepto de la hibridación, que realmente lo puso en valor Alfonso Cornellá y Toni Flores, ¿no? Y creemos que a partir de la hibridación es un camino muy interesante de esa innovación cruzada. El concepto de innovación abierta, que 22 lo consideramos como un espacio de innovación abierta y como se ha dicho, ¿no? Y por otro lado, queremos aportar un concepto también que normalmente pasa muy desapercibido y que es muy del sector creativo, que es la innovación frugal, ¿no? ¿Cómo podemos generar innovación a través de la creatividad con pocos recursos, ¿no? Entonces, en el informe está mucho más detallado y lo que proponemos en el informe es un concepto nuevo que abrimos al debate, no queremos sentar cátedra ninguna, sino abrimos al debate, que es el concepto de soberanía creativa, ¿no? ¿Y qué entendemos por soberanía creativa? Pues el derecho que tienen los ciudadanos a que sus estados creen las condiciones educativas, sociales y económicas para que las ideas puedan desarrollarse en sus territorios desde la conceptualización hasta la comercialización, pasando por la investigación y desarrollo hasta llegar a la implementación, ¿vale? Y esto creemos que es fundamental y creemos que en esta pandemia nos hemos encontrado que el concepto de quién genera las ideas, quién tiene la propiedad intelectual o industrial de esas ideas en cuanto a las patentes, respiradores, en el ámbito sanitario es determinante, ¿no? Por lo tanto, desde aquí invocamos a ese trabajo sobre la soberanía creativa y no pensamos que es una obligación solo pública, sino lo que hemos visto a nivel internacional, que es una colaboración público-privada, ¿no? Y por eso también ha sido el paso de poner en marcha el CIEC, porque es una iniciativa privada y estamos un poco para colaborar con la iniciativa pública, ¿no? Si hacemos ese repaso, el concepto de economía creativa, que ya se ha definido, pero es interesante que encontramos unos antecedentes, por un lado en Australia, a partir del proyecto Creative Nation, en el cual se define una estrategia de Estado que apuesta por la creatividad y la cultura como motor de desarrollo, ¿vale? Y luego, unos años posteriores, y no es casual, en el Reino Unido, por la vinculación del ámbito anglosajón, el primer ministro Tony Blair crea el Creative Industries Task Force, es decir, un organismo, un grupo de trabajo que se dedicó a mapear la actividad de los sectores considerados como parte de las industrias creativas del Reino Unido, importante, midiendo esa contribución al desempeño general de Gran Bretaña y tomando medidas para que lo promoviera. Entonces, un primer dato importante es que todos los proyectos de economía creativa que han tenido éxito en el mundo parten por la iniciativa de la presidencia de los gobiernos, ¿no? Entonces,
es la presidencia de los gobiernos nacionales, autonómicos o locales, ¿no? Entonces, es importante ese dato que lo hemos identificado en aquellas iniciativas con mayor éxito, ¿no? Luego también es verdad es que cuando ese impulso decae, por un cambio de gobierno, por cualquier circunstancia, incluso dentro de un mismo partido político, un cambio del responsable, puede caer todo ese impulso y eso tiene un efecto, ¿no? Y por eso creemos que es tan importante que haya organismos públicos y que haya organismos privados que hagan ese impulso a la economía creativa. El caso de este ejemplo de impulso inicial con muy buenos resultados y luego caída lo encontramos en Corea del Sur, ¿no? Que hizo una apuesta muy importante desde el punto de vista de la economía creativa, además desde esa lógica transversal y al final donde nosotros percibimos barreras que suele ser entre el sector creativo y a lo mejor otros sectores como puede ser el tecnológico, la ciencia, etcétera, pues ellos decidieron a través de un plan de economía creativa, una serie de acciones para reducir esto. Pero con el cambio de gobierno, este impulso, por las últimas informaciones que hemos tenido, pues se ha diluido bastante. A nivel internacional lo hemos analizado por áreas y entonces, si os parece, como tengo muy poco tiempo, lo voy a centrar muy rápidamente, ¿vale? Entonces, primero, si vamos a Europa y en el informe, pues hemos identificado las buenas prácticas que hemos identificado en cada continente. Si nos vamos a Europa, encontramos un modelo que es interesante, que es el Creative Denmark, el Creative Finland o el Creative Deutschland. Al final son organismos público-privados en los que hay normalmente tiene tres ministerios, para entendernos, que participan de forma transversal, porque esto tiene que tener un impacto transversal, como hemos visto durante todo el tiempo, y suele ser el Ministerio de Industria, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? Por lo que tiene que ver también de impulso hacia el exterior. Desde el punto de vista regional, hemos destacado una iniciativa que hay en Bélgica, que es el Flanders DC, que correspondería a la zona de Flandes y que al final no solo busca ser el único punto de encuentro de la economía creativa, sino también hacerlo de forma transversal, ¿no? A otros sectores en colaboración con una escuela de negocios. El ejemplo en Asia que vemos muy interesante y muy potente sería en Tailandia con la Creative Economy Agency, ¿no? Que sería un poco el modelo que nosotros entendemos que puede ser ideal porque no solo se busca, es una iniciativa con el impulso de la presidencia del gobierno, es un organismo potente desde el punto de vista de su organigrama, presupuesto e infraestructuras, y no solo busca el desarrollo de la economía creativa desde el punto de vista del ámbito de la economía, sino desde el punto de vista territorial, ¿no? Ellos tienen provincias en el que se está haciendo este desarrollo de la economía creativa y creemos que esa combinación es importante, no desde el punto de vista económico, sino también territorial. En América Latina no hemos querido destacar ningún país, sino que creemos que es interesante el trabajo que está haciendo el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? A través de un programa muy concreto que se llama Revitalización Urbana a través de la economía creativa y que ha sido un programa de mucho éxito. Además, un dato que creo que es importante, en el que se están formando gente de la administración pública, ¿no? Entonces, ese es el camino a seguir. No solo hay que impulsar la economía creativa, sino a los que toman decisiones desde el punto de vista político, no solo altos cargos, sino también los técnicos, se tienen que formar en cómo aterrizar esta economía creativa. Y bueno, en el escenario español hemos analizado
la Administración General del Estado, donde no hemos encontrado ningún organismo que promueva la economía creativa, pero sí iniciativas y sí un trabajo muy destacable desde el Ministerio de Cultura, desde la Dirección General que promueve Adriana Moscoso, en el Ministerio de Industria, tanto ENISA como la Fundación EOI, como ICEX, están haciendo también un trabajo muy interesante desde el punto de vista del impulso de la economía creativa, y el Ministerio de Asuntos Exteriores, fundamentalmente a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional, impulsando la economía creativa en otros países. Entonces, un poco el ejemplo, y ya voy acabando, el ejemplo es, están los mimbres, pero alguien tiene que hacer el cesto. Y ese cesto creemos que es por el impulso desde la presidencia de los gobiernos, porque si lo trasladamos al ámbito de la economía verde o la economía digital, pues sí que nos encontramos organismos que lo están promoviendo con muchísima intensidad. Desde el punto de vista de las comunidades autónomas, solo destacamos un caso, que es el caso que creemos que es un ejemplo muy interesante, que es el caso del Gobierno vasco, que a través de la RIS3 de Regiones Inteligentes ha identificado Euskadi Creativa y que todo Euskadi sea un distrito cultural y creativo, ¿no? Por lo tanto, lo identificamos como un ejemplo a seguir desde el punto de vista de, y ya acabo, de las iniciativas locales. Ahí hemos puesto el ejemplo de Valencia, de Hospitalet de Llobregat, de Gijón, y luego un ejemplo que creemos que es interesante, que es el Cabildo de Gran Canaria, que lleva muchos años promoviendo la economía creativa, ¿no? Entonces, acabo ya. Tenemos que celebrar el impulso que está cogiendo la economía creativa. La economía creativa fortalece la economía digital y la economía verde, la transición ecológica, y hay que trabajar de forma conjunta, y es el momento de apostar por la soberanía creativa, ¿no? Y para terminar, no podemos perder el tren de la economía creativa, y este es otro ejemplo de que estamos a toda máquina hacia allí. Muchas gracias. Juan, te agradecemos muchísimo este overview desde la parte internacional y las experiencias previas que nos preceden, porque son un referente para poder pues desarrollar nuestra propia estrategia, y muchísimas gracias por estar hoy aquí. Estaremos muy atentos a este nuevo centro y, por supuesto, al informe que mencionas, que nos parece pues, a todos fundamental. Muchas gracias, Juan. Pues vamos a dar paso a la mesa redonda. Hoy tenemos una mesa redonda que tiene como tópico estrategias para el impulso de una economía de base creativa, y tenemos la suerte de contar con las personas que realmente están en una posición de oportunidad y de responsabilidad clave para que esto sea posible. Entonces, damos la bienvenida a Adriana Moscoso del Prado, directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte, que va a acompañarnos online, que tenía mucha ilusión y ganas de estar hoy aquí presencialmente, y al final pues no ha podido ser por un imprevisto, pero que estaremos conectados toda la sesión. Bienvenida, Adriana. A Jordi García Brustenga, director de Operaciones y Estrategia de ENISA. Bienvenido, Jordi. Del Ministerio, viene en representación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. A Enric Bayó, que es el manager del equipo de gestión de innovación en Acció de la Generalitat de Cataluña. Bienvenido, Enric. Y a Xavier Marcé, que es el regidor de Industrias Creativas y Turismo del Ayuntamiento de Barcelona. Bienvenido, Xavier. Pues con este panel hay un tema que me parecía muy importante. Yo voy a hacer una introducción muy breve para explicar la metodología. Haré una introducción cronológica porque recibimos muchísimas consultas de empresas y de entidades sociales, culturales, con un poco de lío o confusión, ¿no?, con todos estos hitos internacionales que se han ido sucediendo. Entonces, haré una cronología muy breve de 2 minutos para situarnos sobre los últimos acontecimientos que nos hacen pensar que estamos en un momento de gran oportunidad para contribuir desde la creatividad a la transformación global que todos estamos deseando. Y después os daré paso para que podáis un poco desarrollar pues, en 5 o 6 minutos cómo veis en el ámbito estatal, en el ámbito autonómico y en el ámbito local la posibilidad, qué posibilidades veis y qué oportunidades, qué estrategia tenemos en este sentido.
Y después daremos paso a las preguntas de los asistentes presenciales y a los que están en su casa siguiéndonos para poder responder inquietudes concretas. La cronología es rápida y en realidad relativamente fácil y yo creo que estamos en un momento donde se alinean todas las estrategias a nivel global, a nivel europeo y a nivel nacional y, por supuesto, yo espero que a nivel autonómico y local. Sí que es verdad que Juan nos explicaba, ¿no?, que está todavía dificultad para situarnos en el ámbito de la economía creativa y para impulsarlo con fuerza, pero estamos en un buen camino. En el año 2015, como todos sabemos, los líderes mundiales adoptaron los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como hoja de ruta para los próximos 15 años. 4 años más tarde, Europa declaró que sería el primer continente climáticamente neutro a través de su Green Deal, del Pacto Verde. Un mes más tarde, en enero del 2020, Naciones Unidas declaró el año 2021 como el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible. Solo 5 meses más tarde, en junio del 2020, el Parlamento Europeo aprobó el reglamento de taxonomía, algo que es muy importante porque nos permitirá medir el impacto de la economía, el impacto de la creatividad y de la sostenibilidad de las finanzas, con lo cual podremos también dar un marco seguro a los inversores que inviertan en sostenibilidad. Y en septiembre de 2020 se produjo el discurso que todos conocemos sobre el Estado de la Unión por parte de la presidenta Ursula von der Leyen en la sesión plenaria del Parlamento Europeo, en el que declaró, por un lado, que se iba a iniciar el plan de recuperación Next Generation Europe, enunció el tipo de proyectos que serían susceptibles de ser apoyados por este plan tan ambicioso y también, muy importante, explicó la manera en la que pensaba que se tenía que producir esta transformación hacia estos objetivos de desarrollo sostenible, hacia este Green Deal. Y la manera en la que la Comisión Europea visualiza este motor de transformación es la nueva Bauhaus, es decir, que confían en los creativos, arquitectos, diseñadores, artistas, artesanos, ingenieros, todo aquel agente que tiene capacidad de innovación disruptiva, pues confían en todos estos agentes creativos para producir esta transformación y alcanzar los objetivos en el menor tiempo posible. En diciembre de 2020 se anuncia y se publica el Plan de Recuperación Next Generation Europe. En enero, solo un mes más tarde, se publican las bases de la New European Bauhaus. Y en marzo, solo 2 meses más tarde, el EIT europeo anuncia el call para la constitución de un KIC, que es Knowledge and Innovation Community, de los sectores e industrias culturales y creativas. Y como decía Juan, mucho antes de todo esto y de forma permanente, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, ha estado apoyando el desarrollo de economías de base creativa en diferentes países de Latinoamérica y del Caribe. Bueno, en respuesta a todo este panorama internacional, España prepara, en abril del 2021, lanza y anuncia y explica el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia España Puede, que es absolutamente exhaustivo, basado además en unos procesos participativos importantes, en una recogida de manifestaciones de interés, en mesas sectoriales de trabajo, y aglutina todos estos esfuerzos, ¿no? y presenta a Europa este plan estratégico, que ahora mismo está, supongo que en la mesa todavía, de la Comisión Europea para respuesta, ¿no? Pues, bueno, voy a dar la palabra primero a Adriana Moscoso del Prado. Adriana, no sé si estamos... ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Me oís? Bueno, pues lo primero que quiero es daros la enhorabuena por estos 20 años del Distrito 22 Arroba, que sin duda ha sido un pionero y un referente en lo que tiene que ser, ¿no? Un poco, yo creo que Juan lo explicaba muy bien, ¿no? Esta apuesta por la economía creativa, por la innovación y por esa hibridación, ¿no? De la creatividad en distintos ámbitos, bueno, pues de la producción, de la economía, etcétera. Así que, bueno, felicidades al Ayuntamiento de Barcelona, a FAD, a todos los organizadores. Creo que
es realmente un motivo de celebración y de alegría. Lo que me gustaría es estar ahí con todos vosotros, no ha podido ser, espero que pronto podamos vernos físicamente también. Y bueno, creo que tengo como unos 10 minutos, Mónica, no quiero acaparar mucho tiempo, así que voy a intentar ser breve y ir a la respuesta de tus preguntas, pero quería primero ilustrar un poco con datos dónde estamos, ¿no? y de dónde venimos. El presidente de 22 Arroba ha dado algún dato también en la inauguración y bueno, no os quiero abrumar, pero sí que me gustaría aprovechar un poco esta intervención para ello, ¿no? Antes de esta crisis de la COVID-19 estábamos en una fase de recuperación del sector de la economía creativa. Tenemos datos tanto a nivel europeo, ¿no? de 2018, en los que pues, la aportación al PIB europeo estaba en torno a un 4,5% de las industrias culturales y creativas y en el ámbito español estamos en un 3,2%. En abril del año pasado, en abril del 20, ya se apuntaba un descenso de ingresos del sector en torno a un 25,1%. Ya empezamos a tener datos, ¿no? de lo que ha sido el impacto de esta crisis. Los ingresos totales del año 2020, según datos del Observatorio de Cultura, pues se han reducido de media un 29%. Por supuesto, ha habido un impacto también en el empleo, creciendo la precariedad, ha crecido el número de contratos indefinidos, también, se ha reducido el número de contratos indefinidos y ha crecido el número de contratos temporales, ¿no? Si luego miramos un poco en qué sectores o subsectores, mejor, de la economía creativa se ha reflejado mayormente este impacto, desde luego todo lo que tiene que ver con la interacción con el público pues ha sido lo más golpeado, ¿no? Las artes escénicas se han visto afectadas en torno a más de un 65%, el sector, con pérdidas de más del 75%, las artes visuales también. Pero sin embargo, sectores como el diseño, como las artes aplicadas, como el videojuego, se han visto en algunos casos hasta favorecidos por la situación, ¿no? Así que, bueno, y por supuesto las plataformas de streaming. Así que, bueno, tenemos también indicadores que nos muestran las tendencias también de disfrute de la cultura en las que ya estábamos y a las que vamos de manera ya completamente inmersos desde hace un año, ¿no? Has mencionado también, Mónica, cómo no, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la importancia que tienen que tener en todas las políticas públicas. Es conocido y notorio que no contamos el sector de la cultura con uno de ese propio, pero sí también está muy trabajada la idea y bueno, pues ese concepto de que la cultura realmente es transversal en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Hay un informe muy bueno de REDS, Cultura y Desarrollo Sostenible, aportaciones al debate sobre la dimensión cultural de la Agenda 2030, en donde realmente se plasma esa presencia de los elementos positivos que tiene la cultura para poder abordar los retos de la Agenda 2030. Y yo quisiera apuntar dos ejemplos de proyectos que estamos desarrollando desde el Ministerio de Cultura y Deporte en ese sentido. Uno es con corresponsables, un dossier que tiene como objetivo dar visibilidad al apoyo a la cultura que se realiza desde las grandes empresas y las pymes de nuestro país. Y luego un proyecto propio que teníamos que se llama Cultura y Ciudadanía y en concreto Cultura y Ruralidades, que acabamos de celebrar la semana pasada en Jarandilla de la Vera y que precisamente lo que pretende es visibilizar y mostrar cómo desde la acción cultural se puede llevar a cabo toda una acción también transversal de sostenibilidad, de apoyo a la fijación de población en los territorios, a la generación de sinergias también entre distintas actividades económicas, dentro de las cuales está también la cultura y bueno, y a la protección del medio ambiente también, ¿no? Por supuesto. Os invito a que podáis visitar nuestra página web y acceder a las conferencias que se dieron la semana pasada en este foro, porque fueron realmente
muy interesantes y muy, yo creo que visionarias en muchos casos de lo que tenemos que plantear y promover desde el sector público. Y bueno, ya voy un poco más al grano con respecto al plan de recuperación que me preguntabas, Mónica. La verdad es que antes de que nos pasase esta crisis, estábamos diseñando en el Ministerio de Cultura y Deporte, en concreto en esta dirección general, lo que queríamos que fuesen los objetivos de las políticas públicas en este ámbito para la legislatura, ¿no? Y habíamos hecho un decálogo de objetivos que principalmente se encuentra en el impulso de la transformación a la cultura digital, en la que ya, digamos que este año de pandemia nos ha colocado totalmente en ella, ¿no? Fomentar modelos de desarrollo de proyectos culturales en el contexto de la economía digital. Acelerar el crecimiento del tejido empresarial cultural. Somos un sector con más de un 60% de micropymes que tienen un único empleado en la mayoría de las ocasiones. Por lo tanto, hay un enorme potencial, hay un enorme talento creativo, pero necesitamos poder acompañar a estas empresas que crezcan, que generen más empleo, que se fortalezcan, ¿no? Para ello, es necesario que puedan acceder a la financiación de una manera más estable. Es necesario también que refuercen sus capacidades en desarrollo de negocios, en planificación empresarial. Es también necesario mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la cultura, y ahí el Estatuto del Artista juega un papel fundamental. La promoción e internacionalización de nuestras industrias culturales y creativas es otro de los elementos fundamentales, y por supuesto también en un concepto que ha planteado Juan, que me ha gustado mucho, que es el de la soberanía creativa. Necesitamos fortalecer nuestro tejido, nuestra base jurídica, nuestro soporte de protección de la propiedad intelectual, también concienciar sobre la relevancia de la misma, y cuando hablo de concienciar, no hablo solamente de la lucha contra la piratería, sino realmente concienciar a los creadores, a los emprendedores, de que el capital intelectual es la base, es la fortaleza de sus empresas, y que tienen que cuidarlo y tienen que atesorarlo, porque, bueno, como digo, como planteaba Juan, yo creo que ese concepto de la soberanía creativa es fundamental. Si no somos soberanos a la hora de elaborar nuestro propio relato y de compartirlo con la sociedad, y de poder desarrollar nuestro sector cultural sobre esa base, pues seremos siempre dependientes de terceros, ¿no? Así que, bueno, un poco sobre esos pilares en los que ya estábamos trabajando, es sobre los que hemos diseñado nuestro Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el ámbito del sector cultural, ¿no? Como sabéis, este plan con carácter general tiene 3 objetivos, ¿no? Uno a corto plazo, que es esta recuperación que necesitamos tras la crisis sanitaria. A medio plazo, que podamos hacer de la necesidad virtud y transformar las estructuras de nuestra economía, y que eso a largo plazo pues, nos lleve a un desarrollo más sostenible, más resiliente desde el punto de vista económico, financiero, social, territorial y medioambiental. Nosotros hemos, por lo tanto, dibujado una serie de reformas y de inversiones que creemos que pueden contribuir a esos objetivos, ¿no? En el ámbito de las reformas, que es como se llama lo que son, bueno, pues modificaciones de carácter normativo. Por supuesto, tenemos encima de la mesa la transposición de 2 directivas europeas que son muy importantes, sobre todo la Directiva de Derechos de Autor en el mercado único digital, que nos va a permitir consolidar un mercado de licenciamiento de derechos en el ámbito digital uniforme y claro, sobre todo clarificando conceptos y clarificando la necesidad de obtener licencias por parte de los titulares de derechos, por parte de todas aquellas plataformas de contenidos, plataformas también de contenidos subidos por usuarios que estén haciendo una explotación de música, de obras audiovisuales, etcétera. Tenemos también que ajustar un poco nuestra normativa más interna en materia de propiedad intelectual, también incluso vincular al registro de la propiedad intelectual, que puede sonar un concepto muy decimonónico, pero sin embargo
los catálogos de obras y que estos sean transparentes, que estén actualizados, son fundamentales para que los repertorios de nuestros creadores puedan estar de manera accesible en los mercados digitales. Y eso también es una manera importante, necesaria, de que la cultura de nuestro país, nuestra cultura plural, nuestros 4 idiomas oficiales, en fin, toda nuestra creatividad pueda estar accesible al público de manera global en Internet. Por supuesto, la normativa de propiedad intelectual, como os decía, y luego una serie de inversiones que también conectan con algunas de las ideas que se han dicho aquí esta mañana, ¿no? Por ejemplo, esa necesidad de revalorizar las industrias culturales para que se consoliden los proyectos empresariales. Ahí tenemos 3 inversiones en concreto. Una, que es una creación de una línea de ayudas a la aceleración del tejido industrial y cultural, cuyos beneficiarios son incubadoras, aceleradoras y viveros empresariales, precisamente con esa idea de la cross innovation que también ha salido esta mañana. Y ahí, ¿qué es lo que hemos pensado? Hemos pensado que las aceleradoras y las incubadoras de empresas llevan trabajando muchísimos años en sectores mucho más vinculados a la tecnología y que lo que necesitamos es que ese conocimiento también llegue a nuestro sector y que aceleradoras que están ya trabajando en otras áreas digamos que se interesen o giren la mirada hacia el sector de las industrias culturales y creativas y apuesten por acelerar empresas de nuestro sector. Es un proyecto que vamos a llevar a cabo con las comunidades autónomas en el entendimiento de que es la comunidad autónoma quien está más pegada a su tejido empresarial y quien sabe, por lo tanto, dónde es más interesante invertir en ese sentido. Tenemos otra inversión que consiste en un plan formativo global para agentes culturales, precisamente, y agentes culturales me refiero en el sentido más amplio de la palabra, precisamente para que se formen en capacidades empresariales. Como os decía antes, bueno, hay un enorme vivero de emprendedores, de creativos que dan el paso a emprender y, sin embargo, necesitan una formación en capacidades empresariales que es necesaria. Tenemos un proyecto en ese sentido y luego la creación o el apoyo a una verdadera feria de industrias culturales y creativas en nuestro país que permita que podamos facilitar el salir fuera y que también, se puede también internacionalizar mucho invitando y promoviendo aquí en nuestro territorio pues, que se produzcan encuentros y oportunidades, ¿no? Además de eso, hay todo un plan que se enmarca dentro de lo que se ha conocido como el Hub Audiovisual, dentro del componente 25, y ahí desde esta dirección general tenemos toda una línea de trabajo dirigida al sector del videojuego, en donde queremos promocionar, por un lado, con una línea de ayudas, la creación digital y la creación de videojuegos, o sea, fomentar digamos, esa primera, como Ministerio de Cultura pensamos que, y además aquí trabajamos y tenemos que trabajar en coordinación, por supuesto, con otros ministerios, creemos que nuestra labor ha de estar en apoyar el primer eslabón digamos, del edificio de las industrias culturales y creativas, que es el meramente creativo, ¿no? Y por lo tanto queremos lanzar esta línea de ayudas para fomentar la creación digital y en concreto la creación de videojuegos. Y luego también toda una línea también de inversión para contribuir a la internacionalización de nuestros desarrolladores de videojuegos, de nuestras pequeñas empresas y medianas empresas, apoyando iniciativas que ya existen en nuestro país, como Game Lab en Barcelona, por ejemplo, ayudándolas a crecer y a que se conviertan en referentes internacionales. Todo esto, además... Disculpa, Ya está, disculpa, me callo. No, solo faltaría. Al contrario, el problema es que realmente nos encantaría tener, porque necesita, lo que estás explicando necesita, vamos a volver a invitarte, que lo sepas, pero sí que es verdad que me van diciendo que vamos tan justos de tiempo que tenemos que dar paso también al resto de ponentes, pero vamos, me parece interesantísimo, yo no he dejado de tomar nota, o sea que... Pero no sé si quieres concluir o quieres hacer el... Sí, ya estaba concluyendo. Lo único que quería decir era que todo esto lo hacemos además de las líneas que ya existían de trabajo dentro del Ministerio de la Dirección General, ¿no? Que tenemos otras líneas de ayudas y bueno, o sea que, en fin, simplemente eso. Y nada, reiterar que me resulta interesantísimo también
estar aquí y escucharos a todos vosotros. Así que enhorabuena de nuevo. Pues Adriana, yo creo que como dijo la presidenta de la Comisión Europea, tenemos un plan, ¿no? Tenemos un plan, Muy un interesante, planazo. porque tenemos un plan. Pues muchas gracias. Pues vamos a dar paso a Jordi García Brustenga, de NISA y representante hoy también del Ministerio de Industria aquí. Y bueno, pues adelante Jordi con lo que la presentación y la propuesta del Ministerio de Industria y de NISA. Muy bien, buen día. Gracias por invitarme. Asociación 22 que es muy network, que es muy importante durante estos años. Ha estado también por el lado privado, dando también este espejo a lo público. El FAT, el Ayuntamiento. Un placer volver a este 22 referente de distrito innovador, pero también de diálogo abierto. Son 20 años de conversación continua, ¿no? Yo lo he podido vivir en momentos diferentes. Estuve en el ayuntamiento cuando se celebraba el 10º aniversario. Y, bueno, se veían las cosas un poco diferentes, otra coyuntura totalmente diferente. Y también hace pues, unos años, 4 o 5 años, pues, ayudando a la nueva hoja de ruta del desarrollo de este distrito por la parte norte, por encima de la diagonal, ¿no? Que recuerdo concretamente pues, que había esta idea de la milla creativa y que también está ahí en el futuro, que junto con el de Hub, que es una realidad y que entonces lo inauguramos hace 10 años, como también lo de Palo Alto, que también tiene buena pinta. O sea que, bueno, pues felicidades y gracias por invitarme. Ahora no hace falta que demostremos, en aquel momento, hace 20 años sí, que la innovación y el emprendimiento pasa en ecosistemas locales, en ecosistemas donde intentas conseguir aglomeración y conseguir masa crítica y también orientados y conectados con el mundo. Y esto es otro buen ejemplo de lo que pasó aquí, ¿no? Que se decidieron unas líneas, unos ámbitos y después que pues, multitud de otras ciudades han venido a verlo y han compartido el desarrollo de estos ecosistemas locales. Por lo tanto, lección aprendida. Ahora estoy en Madrid. NISA es una empresa del Ministerio de Industria que hace pues, unos 20 años que damos de manera ininterrumpida préstamos participativos entre 25.000 euros y 1,5 millones a emprendimiento y también a pymes innovadoras de todos los sectores y que bueno, tiene la bondad que no tiene garantía, no pide garantías ni avales, es a largo plazo, hay un tramo de intereses muy importante según beneficio, por lo tanto es algo que es buscado. El año pasado tuvimos 2.000 solicitudes, damos unos 600 préstamos y este año tenemos, gracias también al Next Generation, hasta 130 millones de euros. Y, por lo tanto, yo como director de operaciones pues voy ahí como una máquina intentando llegar a ejecutar el máximo de los préstamos. ¿Qué pasa con el sector de industrias creativas y culturales? Más o menos damos unos 3 millones al año, unos 20, 25 proyectos. Esto coincide con la proporción que decía Adriana. Hemos tenido una parte importante de la cartera de este sector pidiéndonos renegociar el préstamo porque no podían pagar pues el préstamo que tienen con nosotros, le hemos dado, nos conviene aguantar y que sobrevivan, pero también hemos tenido, es verdad, algunas con mucha idea, con mucha potencialidad, con crecimientos con múltiplos altos, ¿no? de crecimiento de las ventas, pues empresas sobre todo que apostaban por lo que era digital y ahora han tenido la opción no esperada de multiplicar mucho más rápido de lo que pensaban. El 33% de estos préstamos a este sector son en Barcelona, son empresas de Barcelona y su área metropolitana, de toda España. Tanto importancia de ese sector, del tamaño de ese sector, como otros sectores en Barcelona, ¿no? Tipo de proyectos más pequeñitos, o sea, un 88% son préstamos de menos de 300.000 euros y tenemos como una diferencia entre los de menos de 300 y los que suben más de 300. Un ticket medio, o sea, un préstamo medio de 138.000 euros, que también está un poco por debajo de la media de NISA, que son 150. No se da mucho, pero es importante destacar. Por lo tanto, 3 objetivos. Aumentar el número de préstamos para ese sector. Hablábamos, no sé quién hablaba, del 13% del empleo, ¿no? que hay
que tiene este sector en Barcelona. Por lo tanto, bueno, yo creo que hay margen. En esto estamos con la directora general, con Adriana, intentando subir la cantidad de préstamos de este sector. Después, aumentar el tamaño con la cooperación entre las empresas, crecimiento de tamaño. Y después la conexión de esos ecosistemas con otros en España y en el mundo. Por lo tanto, ahí yo también creo que tenemos que aunar esfuerzos para sumar la masa crítica que tiene los diferentes nodos o ecosistemas locales, ciudades de España, vertebrarlas y sumar complementariedades, sumar fuerza, porque otros países, como ha dicho Juan Pastor, están haciendo estrategias nacionales. Por lo tanto, la fuerza de Finlandia toda entera, la fuerza de Francia, pues también tenemos que hacer lo mismo, aprovechando que somos un país grande, cantidad de empresas y personas. Y por lo tanto, pues desear que haya otro refuerzo de la representatividad nacional de ese sector, que hubo en momentos. De hecho, ENISA se fusionó con el DDI, que era en su momento este ejemplo de gobernanza a nivel nacional, pues que vuelva a haber algo similar y que Barcelona pueda empujar con otros, como estáis viendo, pues Valencia, Málaga, Madrid, Canarias, pues que pueda empujar, ser tractora de este ecosistema nacional que se compone de estos nodos locales, que es donde pasan las cosas, volviendo al tema del 22@. Yo creo que hasta aquí. Bueno, pues muchísimas gracias. También es súper estratégico todo esto que explicas. Y damos la palabra entonces a Enric Bayó, el manager de innovación del equipo de innovación de Acció de la Generalitat de Catalunya, para que puedas explicarnos cómo lo veis desde un ámbito más autonómico. Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de nada, felicidades al 22@ por el aniversario. Primero voy a empezar con una reflexión. Estamos en un momento muy interesante. Es decir, bueno, Internet ya hizo un cambio muy relevante para todas las industrias, no únicamente las culturales. Prefiero hablar de industrias que no de sectores. Cada vez el concepto sector se está diluyendo más. Si os pregunto a algunas empresas en qué sector está compitiendo, es complicado contestar a esta pregunta. Ahora la pandemia también ha hecho que cambiemos un poco ciertas mentalidades, que creo que es muy importante. Hemos entendido que tenemos que cambiar las formas de cómo hacemos las cosas y hemos entendido también que esto va de talento. Es decir, estamos compitiendo por talento. Entonces, simplemente decir que en Cataluña tenemos mucho talento. Voy a hablar a nivel de catalán, no voy a entrar a nivel español, estoy hablando a nivel catalán. En Cataluña hay mucho talento. Y Jordi acaba de comentar que, por ejemplo, el 33% de los préstamos participativos sobre industrias culturales están ubicados en Cataluña. Por ejemplo, en el SME Instrument, que eran ayudas a nivel europeo con concurrencia competitiva, en el cual se ayudaban a proyectos de innovación, Cataluña fue la primera región a nivel europeo, la primera, con 246 proyectos, que captaron 108 millones de euros. El SME Instrument se ha acabado, ahora se abre una nueva oportunidad, que es el Horizon Europe, que tiene 100.000 millones de euros, y estoy convencido que Cataluña va a repetir estos resultados. Por tanto, insisto en ello, que competimos por talento, y en Cataluña hay mucho talento, y como bien ha comentado tanto el presidente como el Jordi, esto también va de ecosistemas. No tanto de edificios, no tanto de continentes que ayudan, sino del contenido que se genera dentro de esos ecosistemas. Y cuando hablamos de ecosistemas, Cataluña nuevamente tiene un ecosistema muy rico, muy diverso y que tenemos que potenciar entre todos. Coincido absolutamente con Juan Pastor que esto va de una colaboración público-privada, ¿vale? Que todos hemos de poner de nuestra mano, tanto los gobiernos, instituciones gubernamentales, como las empresas, como también los ciudadanos. Esto, si queremos que realmente nos convertamos, Cataluña, España, en regiones que realmente, o en países realmente que tengan una cierta relevancia en Europa y en el mundo, tenemos que fomentar esta colaboración entre todos. En Cataluña tenemos este ecosistema que es muy rico, tenemos centros de investigación que son a nivel top, a nivel mundial, centros tecnológicos de referencia, por ejemplo, Eurecat, Leitat y todo un conjunto de centros con el sello Tecnio. Tenemos universidades muy reconocidas, pero no solo esto, también tenemos escuelas de negocio también muy reconocidas, ya conocéis muy bien a IES, ESADE, pero hay muchas más, como puede ser ESIC, EADA, BEPS, etc.
Y sobre todo tenemos un gran clúster de escuelas de diseño. ¿Vale? Y nuevamente esto va de hibridación, como bien ha comentado Juan Pastor, ¿vale? De combinar, ¿vale? distintos conocimientos. Fijaos, y ahora cogeré como ejemplo grandes consultoras que todos conocéis como Accenture o McKinsey. Accenture compró Fjord, que es una agencia de diseño. McKinsey compró Lunar, que es una agencia digital de diseño. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que ya no es suficiente con el management, ya no es suficiente con la explotación del negocio. Se requiere también de este conocimiento, de esta capacidad de explorar para saber combinar lo que es la explotación con la exploración. Porque hoy con ser eficiente no hay suficiente. Tenemos que entender qué es lo que está sucediendo, entender qué es lo que surgen para poder llevar a cabo nuevas soluciones. Y para eso necesitamos este concepto, esta mentalidad de diseñador. No hablo de diseñador como tal, sino de la mentalidad de diseñador, que es esa persona que continuamente está observando, está haciendo un esfuerzo por entender qué problemas están surgiendo para poder encontrar una solución. Y esa persona sabe también colaborar con esos explotadores, esos que se gestionan bien lo que es las operaciones de un negocio. Y de escuelas de diseño, perdón, aquí en Cataluña tenemos muchísimas. No me quiero dejar ninguna, Elisava, Eina, BAU, ESDI, Masana, SDAP, IDEP, LCI, Labasat, SDesign, IED. Tenemos muchísimas. Por tanto, y todas estas escuelas que os he comentado, tanto las de negocio como las de diseño, atraen también mucho talento internacional, que también es muy importante. Esta combinación de distintas visiones. Y por otro lado, también muy importante, también lo ha comentado Jordi antes, startups. Hoy en día en Cataluña hay 1.700 startups, 1.700, que generan un empleo de 17.500 personas. No todas ellas están vinculadas a las industrias culturales, obviamente, pero hay una parte digital que también es muy importante. Un 26% de estas personas, de estas 17.500, son personas que vienen de fuera. No son de aquí, vienen de fuera, que también enriquecen nuevamente el ecosistema. Por otro lado, cuando hablamos a nivel de startups, por ejemplo, y ahora ya me focalizo más en Barcelona, porque estos rankings van por ciudades, simplemente comentaros que Barcelona es el tercer hub a nivel europeo en rondas de financiación levantadas. En 5 años se han levantado 2.800 millones de euros. Esto significa que aquí hay talento. Por otro lado, hay un ranking que se llama Startup Heatmap Europe, que posiciona Barcelona en la 4ª posición en cantidad y calidad de startups, entorno y masa crítica, combinando estas variables, por detrás de Berlín, París y Ámsterdam. Y este mismo ranking dice que Barcelona es el segundo hub preferido para crear una startup en Europa, justo después de Berlín. Nuevamente, tenemos las condiciones, tenemos el clima, tenemos la geografía, pero también hay el talento, ¿vale? Y contestando un poquito también a Juan Pastor, que ha comentado el tema de, bueno, que estamos un poco mal, bueno, simplemente comentar que Cataluña desde el 2004 es miembro fundador de lo que son los Districts of Creativity o los distritos de creatividad, junto con Flandes DC y Baden-Württemberg. Es una iniciativa gubernamental, pero informal, que lo que hace es intentar fomentar esta innovación cruzada, esta creatividad, juntar distintas disciplinas para que se hibriden y salgan conceptos interesantes. Recientemente a esta red se añadió el País Vasco, ¿vale? El año pasado, pero también está formado por, ya he comentado, Baden-Württemberg, Central Denmark, Karnataka, Moscú, North Varan, Oklahoma, Río de Janeiro, Scotland, Shanghái y Tampere. Es decir, que en Cataluña sí que se cree, y se cree mucho en el concepto de diseño, en el concepto de creatividad, en el concepto de cultura. Fijaos también que la cultura es muy importante. Si queremos desarrollar, si queremos mantener este talento que hay en Cataluña, se tienen que generar acciones culturales. Porque la cultura lo que hace también es reforzar y atraer este talento. Por tanto, creo que obviamente hay mucho por hacer, pero no estamos tan mal. Pero básicamente insisto en ello, que lo que tenemos que hacer es una apuesta por el talento. Y por otro lado, ya para acabar, simplemente estoy muy, muy contento que, por ejemplo, en los fondos del Next Generation hay 10 políticas, ¿vale? La 7ª, que dice educación, conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades, es donde se va a invertir más dinero. Un 17,6%.
Y fijaos nuevamente, esto para mí, en este caso, esto es una apuesta muy acertada por parte del gobierno español, porque está apostando nuevamente por el talento. Fijaos que las habilidades, según el World Economic Forum, las habilidades más exitosas o más necesarias para el 2025, según el World Economic Forum, son pensamiento analítico e innovación, aprendizaje continuo, muy importante, resolución de problemas complejos, pensamiento crítico, creatividad, originalidad y iniciativa. Insisto que esto no va únicamente de diseño, no va únicamente de tecnología, no va únicamente de cultura, sino va simplemente de saber, ser capaz de generar las condiciones para que todo esto confluya. Es decir, que confluya lo que es ciencia, tecnología, creatividad e industria. Muchas gracias. Muchas gracias, Enric. Xavier, damos paso al ámbito de Barcelona, ¿no? como también un referente muy claro en creatividad. Y pues, tu turno, adelante. Gracias. Es difícil de abordar este debate porque tiene como muchos puntos de anclaje, ¿no? Pero hace 10, 12 años hablar de industria cultural, industria creativa parecía como predicar en el desierto. La verdad es que hay instituciones que nacieron hace años con este interés, el Instituto de las Industrias Culturals, por ejemplo, de la Generalitat, y parecía como una especie de oasis en un desierto absoluto, ¿no? Y ahora hemos pasado a un punto en que parece que todo sea industria creativa. Bueno, pongamos los puntos sobre las is. Si algún interés tiene la industria creativa es porque en un proceso de transformación económica, que es obviamente integral, hay un hecho substancial, que es la creación. Si la creación no es substancial, efectivamente la industria creativa se diluye en un magma en el que todo lo es, en consecuencia. Bien, esta substancialidad de la creación tiene sentido cuando está protegida en términos de los derechos de propiedad intelectual, cuando es objetivable y visualizable en tanto que un elemento singular, cuando además tiene un marco normativo y un marco, digamos, administrativo en el cual se la puede trabajar, cuando además tiene un sistema de contabilidad, las NICs, por ejemplo, que en este país, por cierto, estamos como los antípodas, en la que hablamos de economía de los intangibles y no únicamente de economía de las hipotecas sobre bienes inmuebles, por ejemplo. Toda esa transformación tiene que ver con reconocer que el concepto de industria creativa tiene eso que yo decía antes, una substancialidad. Es un elemento que parece absurdo, pero es muy importante. Cuando decimos que el sentido del diseño no es tanto producir objetos, sino transformar el conjunto de la economía, es decir, y ser capaz de influir en eso que llamaríamos la nueva economía, estamos hablando también de cómo le damos eso un marco legal, un marco jurídico determinado. Si analizamos la historia de las deslocalizaciones audiovisuales, por ejemplo, que es un referente interesante, veremos que en los años 40 y 50 tenían sentido si uno ofrecía escenarios naturales más o menos diferentes. Bueno, pues se rodaban películas en Almería o en Esplugas, pues porque parecía un Far West barato. La cuestión allí era economías a escala baratas, tener extras fáciles y que cobraban poco, tener infraestructuras muy accesibles y poco más. Bueno, en las sucesivas deslocalizaciones que hemos oído, las actuales, se basan esencialmente en desgravaciones fiscales. Es decir, uno hoy se va a desgravar o se va a rodar, perder un sitio cuando me ofrecen beneficios a escala fiscal. No, porque las localizaciones pues ya no son tan importantes, porque son sustituibles, porque son incluso en algunos casos trabajables en un croma, ¿no? Bueno, pues la desgravación fiscal acaba siendo algo muy importante. Aquí hay una cuestión que deberíamos, creo que poner encima de la mesa. Estamos desarrollando todos una realidad que es esa capacidad de entrometer cultura, creación y economía, pero todavía no hemos avanzado lo suficiente en crear un marco legal, un marco jurídico que lo haga posible. Antes decíamos una cosa que es obvia. Somos un país que tenemos una capacidad enorme para formar, para crear talento y obviamente para atraerlo. Primero porque en lugares donde hay densidad de talento la gente quiere ir, porque el talento es procreativo, en consecuencia, si tú tienes una base importante, a ese talento se multiplica solo. Bien, ¿qué nos hace falta? Agregar capitales, evidentemente, y ser capaces además de crear bases de distribución.
Pero fijémonos también en que la manera de crear este sistema en el cual la cadena de valor se repiensa en términos creativos, es decir, cómo pensamos las cadenas de distribución, cómo pensamos las cadenas de agregación de capitales, cómo pensamos los sistemas de producción, hay que plantearlos en términos también de una sociedad que lo mira en su conjunto. Voy a poner un ejemplo para que se entienda. ¿Es posible, hago una pregunta, ¿es posible que este país tenga una política audiovisual en tanto que un elemento de industria creativa si la televisión de este país no se convierte en la principal distribuidora de producto en lengua catalana a nivel internacional? Pues aparece un problema. Es decir, no se puede hacer por piezas eso, porque si trabajamos en la industria creativa como una pieza más de la cultura, vamos a acabar convirtiéndola en algo que no tiene ningún sentido transformador. Si la convertimos en una pieza únicamente de la economía, se va a diluir en el conjunto de una serie de elementos en que la creatividad se da por supuesta, pero no sustancial. Bien, esa particularidad que en términos de futuro tiene eso que denominamos industria creativa, debe tener un marco jurídico propio, un marco normativo propio, un marco fiscal propio. Este es el reto que yo creo que hay que asumir en los próximos años para que podamos avanzar y podamos ser lo que realmente tenemos un potencial enorme, un país creativo, un país con capacidad de aportación en términos de innovación, un país además capaz de hacer posible que las agregaciones que eso necesita para que realmente se convierta en un motor económico puedan existir. Ese para mí es el marco, el reto actual, no tanto el de evidentemente es muy importante, de tener instituciones o tener, como decía Juan Pastor, elementos que reflejen de alguna forma este objetivo político. Este cambio normativo, este cambio fiscal, este cambio administrativo para mí es esencial. Acabo poniendo algunas referencias para que veáis lo importante que es eso. Este país lleva en estos momentos 3-4 años poniendo encima de la mesa algunos elementos esenciales como son el Estatuto del Artista. Es un marco administrativo que permita que el creador tenga una capacidad de ser reconocido como un sujeto de derechos o de servicios públicos. Acceso a la jubilación, a derechos de cualquier tipo, con cualquier trabajador. Bien, esto no se ha resuelto todavía en 4 años y está por ver cuándo se va a resolver. Tenemos una ley de mecenazgo que no se ha resuelto en 4 o 5 años. Bien, tenemos una ley de asociaciones que no se ha resuelto en los últimos años. La pregunta que uno se hace es, si tenemos esos problemas de encaje jurídico, de desarrollo administrativo, ¿cómo vamos a afrontar la transformación del sector? Pues lo que yo estoy diciendo es que le demos la vuelta a ese problema y lo hagamos compatible. Desarrollemos desde el punto de vista, digamos, administrativo, fiscal, normativo este sector y eso va a volar porque tenemos todas las condiciones, como estoy muy de acuerdo porque las tenemos, en talento, en capacidad de atracción, somos un hub físico que tiene una enorme capacidad de atracción de personas y creo que lo que nos falta justamente es esa capacidad de imaginar una manera de construirlo distinta. A veces uno piensa, qué lástima que no nos apuntáramos a la contrarreforma en su momento, ¿no? A la reforma en su momento, pero hoy nos quedáramos en la contrarreforma. Creo que algo de eso todavía nos pesa como un país que no ha hecho en algunos casos los deberes de la modernidad bien construidos, ¿no? No es un problema catalán ni español, es un problema global, pero es así. Así lo veo yo. Gracias. Pues muchas gracias, Xavier. Yo creo que tenemos deberes, efectivamente, pero estamos alineados, ¿no? Me parece que hay una idea como muy clara de lo que se quiere y ahora es cuestión de acabar de concretar. Voy a dar paso a algunas de las preguntas que nos han llegado a través del chat. Una persona que está asistiendo a la online nos pregunta, cuando habláis de diseño como elemento transformador y no únicamente como creación de objetos, ¿a qué perfiles profesionales os referís o en qué tipo de escuelas se forma esta perspectiva transformadora? Dice, entiendo el concepto, pero me gustaría conocer ejemplos de la realidad de Barcelona. No sé si Xavier quieres comentar. Bueno, sí, muy rápido. Yo creo que la pregunta se responde sola. ¿Cuál es la relación entre, o cuál es el impacto que ha tenido para la Caixa, el banco La Caixa, el que en un momento determinado una empresa de diseño le construyera un logotipo con una estrella de Miró? Bueno, parece una tontería.
Y la pregunta siguiente es, ¿cómo impacta este hecho en el valor económico de esta empresa que creó los 5.000 euros que igual le pagaron o un intangible que hay que definir? Bueno, esa transformación, ese impacto es el que realmente mide la realidad del diseño en términos de su aportación económica al conjunto de la economía. Eso que llamaríamos economía de los intangibles. Bueno, cuando una empresa de diseño yo la quiero vender, ¿qué vale? ¿El precio de su local y, no sé, las nóminas de los trabajadores o el potencial creativo de los trabajadores? Bueno, ¿y eso cómo se mide? Bien, esa realidad, que es ser capaces de construir la economía de los intangibles, es básica. Cuando yo me voy a pedir un crédito para hacer la siguiente película, ¿qué hago? ¿Avalarlo con mi casa o con los futuribles derechos de los másters de las películas que yo hice hace unos años? Y alguien me dirá, bueno, sí, pero no valen nada. Y yo le diré, bueno, sí, ¿y si el año que viene gano un Oscar? ¿Qué pasará con mis películas anteriores? Cuando un autor pega un petardazo en un long seller, sus libros anteriores suben de valor. Bueno, es un futurible. Bien, ¿cómo lo medimos? Esa apuesta por ser capaces de medir el valor intangible, el futurible que tiene un hecho, que en sí mismo es un hecho creativo, es esencial. Bien, el mundo del diseño no es únicamente aquel que construye la forma de una silla, es aquel que es capaz de darle a una empresa ese conjunto de elementos que tienen un potencial de futuro distinto. Ese es el tema. Y si se me pregunta cómo lo hacemos, bueno, eso es complicado porque es un trabajo lento, evidentemente. Uno no agrega esos elementos para hacer un cambio en la mentalidad de un sistema económico muy a corto plazo. Pero dejar que ponga un ejemplo, lo digo porque es un poco conocido y una de las experiencias que estamos desarrollando, aunque parezca muy tonta o muy de pequeño formato, pero es muy grata y yo creo muy edificante, es relacionar escuelas de diseño, escuelas de moda, escuelas de industria creativa, si se me permite un agregador para identificarlas a todas, con sistemas comerciales de proximidad. Es decir, cuando tú coges una escuela y le dices, venga, siéntese usted durante 3 meses y hable con un entorno de comercios de proximidad, da igual, el de la Bordeta, de las Corts o el de Nou Barris, y piensen conjuntamente cómo lo pueden transformar desde el punto de vista de propuestas comunicativas, propuestas de diseño, propuestas de packaging, propuestas de escaparatismo, propuestas relacionales, pues surgen unas ideas que en realidad tienen ese valor transformador. Bien, es un ejemplo, hay muchos más, pero quiero decir que cuando hablamos de que una función del diseño es entrometerse, quiere decir, bueno, mi capacidad para crear elementos sustanciales, lo dije al principio, la voy a poner a disposición de su transformación integral. Creo que ese es el auténtico valor del diseño como un sector global. Después, otra cuestión es lo que haga un diseñador concreto, una experiencia concreta o un taller concreto, ¿no? Vale, tenemos 2 preguntas más. Una de ellas en realidad es una aportación, sobre todo Adriana, para ti, porque la presidenta de ModaFat, Nuria Mora, nos explica que es fundamental apoyar los modelos de negocio basados en la capacidad y el talento creativo de los pequeños autores, ¿no? de los diseñadores, por ejemplo, el mundo de la moda, que son jóvenes, que son talentosos, pero que muchas veces se nos van fuera porque no tenemos la capacidad para dotarles aquí con las infraestructuras, con ese conocimiento, y tiene que ver con todo lo que explicabas sobre formarles, capacitarles y facilitarles la vida y la implantación empresarial para que esas empresas pequeñas luego puedan también crecer y contratar a su vez y crear industria, que es lo que nos interesa a todos, ¿no? Y es un tema que te traslada la presidenta de ModaFat y no sé si quieres comentarlo, que es fundamental para el sector de la moda, ¿no? Explica. Sí, bueno, yo creo que pasa también en otros sectores de las industrias culturales y creativas, ¿no? Esa necesidad que tenemos de retener el talento y de que el talento que se ha marchado vuelva. El otro día, en una conversación con empresarios del sector del videojuego, pues justamente me comentaban esta cuestión, ¿no? Hay multinacionales del videojuego que están decidiendo implantarse en España por el talento que tenemos y porque saben que los desarrolladores de videojuegos españoles están triunfando en todo el mundo y piensan que les puede interesar volver a España si hay oportunidades de trabajo, ¿no? Entonces yo creo que en el sector de la moda pues pasa lo mismo, ¿no? Tenemos
un tejido de creadores de moda rico, pero que es verdad que tampoco termina de... O sea, en España tenemos, por un lado tienes Inditex y por otro luego tienes todo un tejido de creadores y entre medias, pues falta como, digamos, una clase media, ¿no? En muchos casos en nuestras industrias culturales y creativas, ¿no? Entonces necesitamos contribuir a que haya más clase media, ¿no? Y a que nuestros diseñadores de moda, en este caso, pues puedan desarrollar proyectos a medio y largo plazo que se asienten y que crezcan y que generen empleo, porque tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? de talento que, sin embargo, no ha podido consolidarse en empresas que han podido mantenerse, ¿no? Es fundamental. La verdad es que nos piden capilaridad también en relación a los Sí. fondos Next Generation. Nos piden que llegue a las pymes, que llegue a las microempresas, porque Completamente. el tejido cultural y creativo está formado fundamentalmente por muchas pymes y están un poco perdidas en este, ¿no? en este lío administrativo y de información. Y entonces realmente habrá que estructurar bien para que puedan ser beneficiarias también de estos fondos, ¿no? Completamente. Adriana, muchas gracias. Y último para Enric, que Juan Pastor le vamos a dar paso, me parece, porque tenía una consulta o alguna aportación para hacerte y cerraremos la mesa redonda, daremos paso a la clausura por parte de Enric Urreta, presidente de 22@Network. Juan, adelante. Hola. ¿Se me oye? Perfectamente. Hola, Juan. Hola, ¿qué tal? No, solo quería hacer una puntualización sobre lo que comentaba Enrique, que por otro lado todo lo que ha dicho me ha parecido muy interesante. Yo lo que me refería a que estamos mal es en la parte de economía creativa, ¿no? Es decir, ahí coincido totalmente con lo que dice Xavier, que necesita la economía creativa un marco propio que en este momento no tiene. Sí que lo tiene la industria cultural y creativa, sí que lo tiene el ámbito de la innovación. Lo único que al hacer el informe hemos identificado que en otros países existe ese marco propio para la economía creativa y en España consideramos que existe un marco propio para la economía digital y para la economía verde, pero que hay que construir ese marco propio para la economía creativa. Pero los mimbres están ahí y la capacidad de construir ese marco la hemos identificado como muy rápida, porque el potencial creativo está, el talento creativo está, lo único que en la línea de lo que decía Xavier, no hay ese marco y hay que construir ese marco específico de la economía creativa que va más allá de la industria cultural y creativa. Y por otro lado, creo que es fundamental, y eso lo hemos identificado en los países que está teniendo más resultado de la economía, la construcción o el impulso a esa clase media, ¿no? Es decir, que no haya tanta diferencia entre las grandes empresas del sector con esa cantidad muy grande del sector creativo. Entonces, marco y clase media sería un poco la conclusión, pero los mimbres están. Cerrar la jornada de hoy. Yo la verdad es que agradeceros muchísimo porque además es un esfuerzo en tan poco tiempo poder sintetizar estas políticas, estrategias y aterrizarlas incluso, ¿no?, al tema de la residencia y dónde vamos a estar. Pues es un logro enorme. Yo creo que es un inicio, pero seguramente tiene que haber muchas más y ir aterrizando de forma más concreta a medida que también todos este plan que tenemos a todos los niveles se vaya desarrollando y se vaya concretando. Me quedo yo con esta clase media a la que aspiramos y cómo hacer crecer a los pequeños para que realmente tengan capacidad de contratación, de competir internacionalmente, cómo proteger, muy importante, la creación, porque es cierto que los propios creadores, ¿no?, tenemos que, yo además arquitecta de base, o sea que me siento muy incluida, ¿no? Hay que proteger nuestra creatividad y los productos que generamos, y esto es un tema que hay que mentalizarse y el marco jurídico nos lo tiene que permitir de una forma fácil, y eso se tiene que después ver reflejado también económicamente en la estabilidad de las personas, y después con esta necesidad de vertebrar todas las industrias culturales y creativas en un ámbito, digamos, geográfico local, que es donde ocurren las cosas, pero también en un ámbito estatal para poder actuar de forma coordinada y para poder ser realmente una potencia en creatividad con una estructura empresarial, con una estructura territorial
y en ello estamos. De hecho, hay una apuesta y una propuesta a través de la multilateral, de la cual oiréis hablar dentro de nada, pero nos estamos vertebrando bottom-up, en el sentido de que eso, como funcionamos normalmente los creativos, que es socialmente, y después vamos a hacer una propuesta a las administraciones públicas para que podamos trabajar todos conjuntamente. Así que acelerando, capacitándonos, esperando que haya capilaridad en los fondos. Nos despedimos de todos vosotros. Muchísimas gracias. Lo va a hacer Enric Urreta, presidente de 22@Network, agradeciéndole muchísimo esta jornada maravillosa que hemos podido tener. Gracias, Enric. Muy bien, Mónica. Bueno, pues básicamente, como bien apuntas, llegamos a la conclusión, y para mí la conclusión de los diferentes temas tratados, nadie mejor que hacerlo que los expertos, así que 2 minutos. Tenemos el talento, como bien apuntábamos, elemento fundamental. Tenemos las inversiones necesarias o las ayudas necesarias. Tenemos todas las administraciones comprometidas. Y tenemos, sobre todo, el convencimiento, y aunque también a veces consideremos que siempre hay elementos mejorables, tenemos sobre todo el orgullo de lo que es el diseño de lo que es en Barcelona, Cataluña, lo que es en España. Es decir, yo creo que eso lo tenemos y sabemos que nuestros creadores son de lo más importante que hay en el mundo y de lo más reconocido, como bien apuntáis, tanto en el videojuego como en el cine, como en toda la industria, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que lo tenemos y que si encima lo podemos tener no totalmente concentrado, pero con áreas muy delimitadas o con áreas muy concentradas, donde se pueda generar ese ecosistema que apuntábamos antes, potenciando todo lo que es la creación, pues tanto mejor. Y el otro día hablamos con Mireia Escobar de diferentes elementos y diferentes entornos. Por ejemplo, entornos que conocéis o conoceréis casi todos, como es Wynwood en Miami, como es el Soma en San Francisco, o como es Valparaíso. Nada que ver con lo que es Barcelona, pero con modelos propios, que yo invito a aquellos que no lo conozcáis a visitarlo, por lo menos a buscar en Google, cómo la industria creativa y cómo la cultura se mueve, se desarrolla y se apuesta, desde vertientes bien públicas, bien privadas o bien compartidas. Y esta creo que es la apuesta que desde el Ayuntamiento se está lanzando y desde los entornos tanto públicos como especialmente privados tenemos que dar respuesta. Muchísimas gracias por la jornada. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias también a lo que son nuestros anfitriones, al DIHub, en este caso a Mireia Escobar, por poner todos los medios y recursos, tanto personales como tanto humanos como técnicos, para que esto haya sido un éxito. Gracias por todo. Gracias.